visitándonos. Hermano, bienvenido nuevamente a Florida. Esta noche vamos a hablar sobre una palabra que tiene que ver con la honra a Dios. Y para eso voy a invitarlos para leer Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Voy a leer Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. En esta palabra que voy a leer está el contenido y la definición de algo que Dios nos pide que debemos hacer y tiene conexión con lo que vamos a predicar. Y dice: por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Pongámonos de pie, vamos a orar para empezar este culto. Señor, te damos gracias por esta noche y te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que uses mi boca, Señor, que a través de mí sea tu palabra, Señor, la que se exprese, sea tu voluntad la que se diga, y que el verdadero mensaje de la sana doctrina, Señor, que tú escribiste aquí, sea, Señor, transmitido el día de hoy. Te lo pido en el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento. Hermanos, en esa palabra que hemos leído en 1 Samuel, está hablando básicamente de lo que hizo mal el sacerdote Elí. Cuando el sacerdote Elí no corrigió a sus hijos y permitió que se falte en el templo, Dios lo sancionó. ¿En qué sentido? Cortó la generación que venía de sacerdocio y lo modificó y lo pasó a otro de los hijos de Aarón en otra línea. Esa línea fue cerrada. No inmediatamente, pero fue cerrada. Pero ¿cuál es lo importante aquí? Lo importante es que él habla de la honra. Dice él que Dios honra a los que lo honran. ¿Qué significa entonces la honra bíblicamente? La palabra honra significa aprecio, respeto, pero bíblicamente está asociado con la obediencia. Por eso es que después de haber expuesto en ese capítulo de Samuel que Elí había hecho mal, hace mención de que él honra a los que lo honran. Y el día de hoy vamos a predicar sobre Ananías, Misael y Azarías. Daniel capítulo 3, que es el horno de fuego. Y a esta predicación yo le he llamado una identidad inmutable. ¿Por qué una identidad inmutable? Porque estos tres hombres que inmutable, que no cambia, que es una identidad que no puede ser modificada. Pero la identidad es algo que está asociado con nosotros, no externamente. La identidad no es nuestro nombre. La identidad es lo que llevamos dentro de nuestro corazón, lo que nos identifica, lo que nos individualiza, lo que nos hace diferentes unos a los otros. Eso que va aquí adentro y que tiene que estar grabado, sellado y escrito con la palabra de Dios para que estemos nosotros en los caminos. Y estos tres muchachos, porque así empieza la historia cuando eran muchachos, Ananías, Misael y Azarías, son llevados, como ustedes saben, cautivos. Voy a empezar a leer detenidamente la historia para primero ubicarnos en el contexto y después ir explicándoles para no ampliarnos más. Ya que la historia es un poco larga, va a haber momentos en que voy a saltear de un versículo a otro para poder entender realmente el contexto. Dice Daniel, capítulo 1, voy a leer del versículo 1 al 7. Y dice: en el año tercero del rey Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y los colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. En estos tres versículos
nosotros nos vamos a dar cuenta que en ese momento el reino de Judá, que era el último que estaba siendo conquistado, porque recuerden que el reino de Israel ya había sido conquistado, el reino de Judá es conquistado y había sido profetizado. 100 años antes, Isaías había profetizado esto. Y cuando Isaías profetizó esto, y lo pueden encontrar en el capítulo 38 de Isaías, lo leen después en sus casas, Isaías profetiza de que solamente el reino de Judá va a ser conquistado por Babilonia. Pero cuando llega el momento de la conquista, que hemos leído aquí, cuando el rey Nabucodonosor llega y conquista al reino de Judá, el otro profeta, que es el profeta Jeremías, en el capítulo 25, en los versículos 11 y 12, Dios le entrega la profecía y le dice: 70 años durará este cautiverio. Porque ustedes saben que el libro de Daniel es profético, pero el día de hoy no lo vamos a ver desde el punto de vista profético, pero les hago mención para ir formándonos el concepto de lo que estaba sucediendo. O sea que en el momento que Nabucodonosor viene y toma cautiva la ciudad y se lleva un primer grupo de personas, en ese momento se están cumpliendo prácticamente una profecía y empieza la segunda profecía, que es de los 70 años, que ya lo hemos hablado. Recuerdan que hemos predicado sobre el falso profeta, hemos predicado sobre arrebatados, hemos hablado de las 69 semanas cumplidas y que la última semana que falta cumplirse es la semana número 70. Y es aquí donde empieza toda lo que es la profecía. Entonces, cuando vemos que realmente ya Judá ha sido cautivo, Nabucodonosor toma un primer grupo de gente. Y cuando toma un primer grupo de gente, ¿qué es lo que hace? Voy a leer el versículo 4, 5 y 6 para darnos cuenta. Dice: toma muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, que sean de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. En otras palabras, escoge a los príncipes, escoge lo mejor. De los príncipes escoge lo mejor todavía. Solamente los que realmente están en capacidad de ser útiles y de desempeñarse. ¿Qué pasaba con aquella persona que no era útil en ese entonces? Era eliminado. No se le daba espacio, era eliminada. Entonces, cuando estos son tomados, entre ellos se llevan a 4 personas que son parte de la historia, ¿no? Y estos que son tomados y son llevados como cautivos deben tener ciertas características que el rey Nabucodonosor impone. Y esas son las que hemos leído: sin tacha, de buen parecer, enseñados en sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, y idóneos para estar en el palacio. O sea, ellos van a trabajar como asesores del rey Nabucodonosor. Y dice, versículo 5: y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, que el profeta Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Si ustedes se dan cuenta, la idea de este rey es tomar este grupo de muchachos y llevarlos y educarlos, reeducarlos, quitarles todo lo que ellos habían adquirido desde el día que habían nacido y habían vivido en Israel. La idea de él era que aprendan la lengua, aprendan las costumbres, que vivan 3 años siendo preparados. ¿Qué es lo que sucede en 3 años? Son adoctrinados bajo las leyes, costumbres y deseos que el rey Nabucodonosor tenía. Y sin embargo, vamos a seguir leyendo y vamos a ver que estos muchachos nunca ceden su corazón para esto. Ellos estaban imposibilitados de que poder hacer algo en contra de esto, porque estaban prácticamente cautivos, eran como esclavos. ¿Tenían que aprender la lengua? Sí. ¿Tenían que aprender las costumbres? Sí. Pero todo eso era
solamente para cumplir lo que es el servicio a este rey pagano. Pero este servicio no era de corazón, porque el corazón de ellos pertenecía al Dios de Israel. Y nosotros hemos visto que en la historia bíblica tenemos varios casos de esto. Tenemos a José, que habiendo sido llevado a Egipto y habiendo vestido como Egipto y habiendo usado el niño y las ropas de egipcios, como dice la palabra, él nunca entregó su corazón. Y él sirvió a Dios y sirvió para recibir a su padre, a sus hermanos, y después de Egipto salió el pueblo de Israel. Por eso aquí vemos un caso similar. Pero estos hombres, estos muchachos, hay que agregarle a esto que la palabra dice que eran muchachos que podían tener 17, 18 años. Imagínense ustedes la circunstancia de un joven que es llevado cautiverio y el cual está poniendo en riesgo su vida. Y no solamente eso, sino que le dicen que nada de lo que se le fue enseñado puede hacer. Recuerden que el pueblo judío oraba en la mañana y oraba en la tarde. Y esto ya no iba a suceder tampoco. O sea, ¿cómo yo entonces ante la adversidad me mantengo con Dios? Eso es lo que le quiere decir a la iglesia. A la iglesia le quiere decir, no importa la adversidad que estés pasando, no importa el lugar donde te hayas tenido que mover. De repente hemos tenido que venir a este país y en este país tenemos que trabajar mucho, un turno, 2 turnos para sostener nuestras casas. Pero eso no significa que si tenemos que trabajar mucho o hemos salido del país donde estábamos y estábamos cómodos porque teníamos acceso a las cosas que estábamos acostumbrados y habíamos sido educados y así asistíamos y servíamos a nuestra iglesia, no significa que no podemos sacar un tiempo para Dios. No significa que tenemos que dejar que Dios sea borrado de nuestro corazón y dedicarnos solo a las cosas como son absorbentes, como es en este país el trabajo sobre todo. Eso significa para nosotros en la iglesia de hoy que estos muchachos no hayan cedido a la presión. Y más aún, ellos tenían la presión de que podía morir. Pero no solo eso. Más adelante la historia dice que Daniel fue eunuco, pero no fue solo Daniel. Era todos los que iban a ir al palacio a trabajar con el rey. O sea, y ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo dice que hay quienes fueron hechos eunucos. Daniel no nació eunuco. Daniel fue hecho eunuco. Imagínense ese trato al cual fueron sometidos. Un maltrato físico durísimo. Sin embargo, ellos nunca, por las circunstancias y la adversidad, vamos a ver en la historia que hayan cedido. Muy por el contrario. Pese a que se le impuso 3 años de adoctrinamiento, vamos a ver que ellos siempre estuvieron firmes en las cosas de Dios. Y quiero que tomen en cuenta eso, porque la juventud de estos muchachos y la presión en la que se encontrarse cautiverio no permitió que ellos se doblegaran. Seguimos. Dice, ¿no? Y en los versículos del 8 al 16, dice ahí que ellos se propusieron en su corazón, dice, se propusieron en su corazón. Y fueron donde este jefe de eunucos, habían 2 jefes de eunucos. El primero era Aspenaz. Se fueron al jefe de eunucos y le pidieron que no contaminarse con la comida y la bebida del rey. ¿Y qué le dijo el jefe de eunucos? El que era el jefe de todos los eunucos. Él le dijo que eso no era posible. ¿Por qué? Porque si él hacía eso, ¿qué es lo que le iba a suceder? Ponía en riesgo su cabeza. Y recuerden que este tiempo es un tiempo profético que está relacionado con Apocalipsis. ¿Y qué dice en la palabra de Dios? A todo aquel que se oponga a la adoración y de lo que es la primera bestia, ¿qué es lo que le va a suceder? Va a ser decapitado, dice la palabra de Dios. Así de duro. Y aquí ya vemos cómo este escenario va mostrándonos a nosotros el escenario final también de Apocalipsis. Y dice así la palabra, ¿no? Entonces, y aquí viene y vemos cómo realmente este jefe de eunucos se opone, y cuando le asignan un segundo jefe de eunucos de nombre Melzar, le asignan a Daniel, a Azarías, a Ananías, Misael y Azarías. Cuando ellos son asignados a este nuevo jefe de eunuco, este jefe de eunuco sí acepta darles a ellos, no contaminarse con el vino y la comida del rey.
y acepta darles legumbres y agua. Y le dice, vamos a someter esto a una prueba de 10 días. Si ustedes, su semblante no ha desmerecido, entonces vamos a continuar esto por los 3 años. Y así sucede. Vamos a ver cómo este hombre que representa al mundo saca un beneficio, porque dice la palabra que este jefe de eunuco se llevaba la comida y el vino que era asignado para ellos, se lo llevaba a él. O sea, él tomó ventaja de esto, propio del mundo. ¿Y ellos qué hicieron? Hicieron lo que ellos pidieron, mantuvieron ese corazón y esa manera de no integrarse realmente, porque rechazar la comida y el vino no era físicamente, no comer no era necesariamente lo que eso merecía. Lo que ellos estaban haciendo era separando su corazón para Dios, para que ellos puedan mantenerse firmes sabiendo de que ellos no le han sido infiel a Dios. Eso es lo que significa no comer la comida, la carne y la bebida del rey. Para eso, eso significaba. Y ellos vivieron 3 años bajo ese régimen alimenticio. 3 años, y eso, ¿qué es lo que mostró a Dios? Ahí es aquí donde viene y se aplica la honra a Dios. Ellos honraron a Dios de esa manera, de la manera en que nunca mezclaron su corazón tomando la comida y la bebida del rey. Lo demás tuvieron que hacerlo. Aprender la lengua no había opción. Cualquier otra actividad de costumbres tenían que hacerlo, no había opción. Pero la opción que fue posible la bloquearon y respetaron a Dios. ¿Qué es la honra entonces? ¿Qué significa la honra? Porque Dios dice que honra a los que le honran. ¿Qué es la honra para nosotros? ¿Cómo debemos nosotros honrar a Dios? Para definir la honra, les voy a dar 2 puntos de vista para entenderlo así. Nosotros como iglesia debemos honrar a Dios en forma horizontal y en forma vertical. Académicamente, para definirlo y entenderlo, lo voy a poner así. ¿Por qué digo en forma horizontal y en forma vertical? Porque en forma horizontal es cuando nosotros, como hermanos, hacemos todo lo que Dios nos pide para nuestro hermano. Cuando nosotros extendemos esa mano al necesitado, cuando nosotros cumplimos con las cosas que Dios nos manda, cuando somos de testimonio, estamos siendo nosotros hacia adelante. Y cuando nosotros hacemos la honra vertical, es cuando nosotros hacemos todo lo que Dios va directo para Dios. Cuando venimos a la iglesia a adorar a Dios, cuando cantamos la alabanza para Dios, estamos haciendo una honra hacia arriba, una honra vertical. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Dios pide. Pide honra horizontal y vertical. ¿Y qué significa entonces horizontal? El prójimo. ¿Y qué significa vertical? Dios. ¿Y qué dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo 22 del 37 al 40? Mateo 22 del 37 al 40 dice nuestro Señor Jesucristo cuando resume los 10 mandamientos, dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, vertical, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esa es la honra, porque la honra, como definida bíblicamente, es obediencia. Y ahí el Señor Jesucristo dice, está resumido todo lo que es la ley y los profetas, los 10 mandamientos, todo está resumido en esos 2. Y es así como estos hombres realmente hicieron cuando ellos se abstuvieron de tomar esa carne y ese vino del rey, y ellos manifestaron su deseo de mantener su corazón conforme a Dios. Ellos cumplieron con una honra para Dios. Y vamos a ver que Dios, no solamente, por eso leí 1 Samuel capítulo 2 versículo 30, porque dice que Dios honra a los que le honran. Entonces vamos a continuar con la historia y nos vamos a dar cuenta realmente que la palabra se cumple, lo que Dios dice se cumple. Dice, ahora los voy a invitar, vamos a ir a 1 de Daniel al versículo 17 al 20, voy a leer, y dice: a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias,
y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿Qué significa? Que Dios le dio a los cuatro conocimiento y inteligencia, les dio la capacidad de poder aprender. ¿Por qué? Porque Dios sabía que ellos tenían que ser útiles. Si ellos no hubieran tenido la capacidad de aprender la lengua y no hubieran tenido la capacidad de asimilar las costumbres para poder tener el comportamiento debido ante el rey Nabucodonosor, que era un rey verdaderamente malo, lo que hubiera pasado es que el rey Nabucodonosor los hubiera mandado a eliminar, porque no le servía. Nadie que no servía se quedaba ahí solamente para ser sostenido. Él no iba a sostener, él tenía esclavos que produzcan algo. No iba a tener hombres al que él iba a mantener. ¿Se dan cuenta? Y Dios los capacitó. ¿Qué es lo que sucede cuando nos llama Dios? Dios nos capacita, Dios nos da los dones, las habilidades. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir la tarea a la cual hemos sido asignados. Ese propósito que cada uno tiene. ¿Y qué dice la palabra? Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Sabemos que Daniel tuvo, al principio no fue profeta, sino tuvo esa habilidad de interpretar sueños. Por eso, en el capítulo 2, cuando el rey Nabucodonosor tiene el sueño profético del fin de los tiempos, ya hablamos que a él se le entrega, a un pagano se le entrega el sueño, el plan del fin de los tiempos completo. Porque cuando él sueña, esa estatua que tiene esa cabeza de oro, esos brazos de plata, el bronce y el hierro, y esa piedra que ingresa y rompe los pies y derriba, eso es el plan completo del fin de los tiempos. Los imperios babilónicos, ¿no? Tenemos ahí los imperios persa, el imperio persa, tenemos el imperio griego, el imperio romano. Entonces nos damos cuenta nosotros que realmente Dios estaba en el completo manejo de todo. En Babilonia estaba en completo manejo, por eso que estaba usando de una u otra manera a Nabucodonosor, como lo había previsto, ¿no?, el profeta Isaías 100 años antes, para castigar al reino de Judá. Y seguimos, dice 18: pasado pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó. Los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Imagínense ustedes cómo fueron ellos vistos cuando ellos se presentaron ante este rey. 10 veces mejores que los propios caldeos, que los propios magos que habían nacido, han sido educados, habían aprendido, que dominaban la lengua, practicaban las costumbres desde que habían nacido. Sin embargo, ellos, que eran extranjeros, que habían llegado al país, eran 10 veces mejores. Y así somos nosotros. Así de bendecidos somos nosotros cuando vamos a un lugar y estamos siendo respaldados por Dios. Así de bendecidos es esta casa cuando la casa obra y la empuja y la edifica el Señor. Se bendice y terminamos siendo bendecidos, y como dice Gedeón, con pocos hacemos mucho. Así es, así mismo es, y esto es una prueba de ello. ¿Por qué? Porque Dios honra al que le honra, y esto es un primer ejemplo que Dios hace con ellos, cuando ellos, en la evaluación de un rey duro, porque Nabucodonosor era un rey duro y malo, los encontró 10 veces mejor. Seguimos. Dice, ahora ya sabemos que después de ese capítulo 1, el capítulo 3, viene el sueño de Nabucodonosor, y en el sueño de Nabucodonosor él tiene la cabeza de oro. ¿Y qué es lo que le pasa a este rey Nabucodonosor? Producto de su ego, producto de que de una u otra manera el sueño que está escrito en el capítulo 2 le pone a él la idea, y él decide hacerse una imagen de oro. Y voy a leer el capítulo 3, los versículos 1 y 2 primero. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias,
para que viniese a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Qué es lo que aquí empezamos? Empezamos a ver que el hombre hace por primera vez, aquí bíblicamente vemos que se comienza a hacer una estatua para ser adorada como hombre. Sabemos que los reinos antiguos habían implementado imágenes del sol, de diferentes animales, diferentes cosas, pero aquí vemos cómo ya comienza el enemigo a trabajar y comienza a formar una imagen para que los hombres comiencen a adorar al hombre. ¿Qué tenemos? Humanismo. ¿Qué es lo que pide el Señor? Adoradores ¿en qué? En espíritu y verdad. No pide adoradores de hombres. Vayan tomando en cuenta eso. Seguimos leyendo. Versículo 4. Y el pregonero anunciaba en alta voz: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas. Miren cómo ustedes, pese a que estamos hablando solo de Babilonia, ya aquí se hace una descripción que es para todos, para que tomen en cuenta. Y dice: y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. ¿Qué es lo que realmente busca el enemigo y qué es lo que realmente busca con esto? Que quitarle la adoración a Dios. El enemigo no busca solo reemplazarlo a Dios en el templo. No solamente el anticristo quiere tomar su lugar, lo que quiere es quitarle la adoración. Al quitarle la adoración, le está quitando todo. Si usted adora lo que no es de Dios, entonces usted ya no está honrando a Dios. Usted está siendo una persona que está honrando o adorando un Dios pagano. Porque lo que usted sigue, ya sea que sea el dinero, el trabajo o cualquier cosa que lo desvíe definitivamente de las cosas de Dios, usted ha perdido el horizonte. Y eso es lo que él está queriendo decir acá. Nos está haciendo ver que la adoración es el punto más importante. Y cómo los hombres manifiestan la adoración a hombres. Porque este es lo que hace. Cómo él pide la adoración, la pide exactamente como nosotros la manifestamos a Dios. ¿Y qué es lo que dice? Versículo 12 al 14 dice: hay unos varones judíos, después de que ellos se han negado ya a inclinarse ante esta estatua, vienen los sátrapas, o sea, los que son propios de los caldeos, y los denuncian ante Nabucodonosor y dice: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Por qué dicen no es necesario? Porque el testimonio, y eso es algo que siempre lo vengo predicando, el testimonio de ellos era evidente. Por eso es que ellos pueden responder de esa manera y decirle, es como decirle: tú sabes que no lo vamos a hacer, tú nos conoces, tú has visto que sí, es verdad,
ejercemos la función que nos mandaste hacer en los pueblos, hemos cumplido con todo lo que es las reglas de la administración, pero nuestro corazón y la adoración no va a suceder. Por eso que ellos responden, no es necesario que te responda, lo que se ve, no hay necesidad que decir. Y así es como tenemos que ser como cristianos. Tenemos que mostrar, tenemos que realmente enseñar lo que realmente somos. Y dice después, he aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos no dicen, Él nos librará, porque nosotros como hombres no podemos manejar la voluntad soberana de Dios. Ellos dicen, Él nos puede librar, pero si no nos libra, de todas maneras nos quemaremos en el horno, pero de ninguna manera nos inclinaremos a tu estatua. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es eso? Fe, confianza. Dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Y eso es lo que hicieron. ¿Qué hicieron ellos? Honraron a Dios. ¿Honraron a Dios en el tiempo difícil? Sí, cuando empezaron y los fueron llevados. Pero en este tiempo era el tiempo realmente de la prueba. Y vemos cómo aquí ellos, pese a que la muerte está enfrente, ellos dijeron no. Y esto que nos sirva a nosotros, porque problemas tenemos, necesidades tenemos. Y viene el enemigo y ¿qué hace? Nos oferta la oportunidad de conseguir algo por debajo de la mesa. Nos oferta la oportunidad de obtener una ventaja, tal vez desplazando o perjudicando al hermano. Y esa no es la manera. No podemos nosotros tratar de tomar algo o tratar de ganar algo perjudicando al hermano. No podemos inclinarnos ante el pecado, no podemos inclinarnos ante lo indebido. Tenemos que seguir las cosas como debe ser. ¿Debemos pedirle a Dios lo que por nuestras necesidades y por nuestros problemas? Sí. ¿Y Dios nos va a escuchar? Yo creo que sí. Pero si no nos escucha, en el momento que queremos, o tal vez Él sabrá por qué no atiende en ese momento ese pedido, es soberano. Eso no significa que como no me escuchó, me voy de la iglesia. Como no me escuchó, dejo de hacer lo que estaba haciendo porque ya no creo en Dios. Él no cumple. Porque muchos creen que solamente Dios es para cumplir lo que yo necesito. Si no me lo cumple, entonces no hay Dios. Porque creemos que Dios es un Dios solo de auxilio para mis necesidades. Es un Dios bombero que solamente lo voy a ir a buscar cuando se está quemando mi casa, pero cuando estoy tranquilo ahí no me olvido como de Él. Y Dios no, Dios es soberano, Dios puede atendernos. ¿Debemos pedirle? Sí. ¿Debemos confiar que Él va a hacerlo? Sí. ¿Debemos tener fe? Sí. Porque si no lo hacemos, entonces es imposible agradar a Él. Es imposible tener. La única manera de poder obtener lo que estamos buscando, lo que estamos deseando, lo que necesitamos, es realmente pidiéndole a Él. Por eso Él dice que de todo lo que tenéis necesidad, Él ya lo sabe, pero dice, pero le gusta que le pidamos. Y eso es lo que debemos hacer. Debemos pedir. Y aún así vemos cómo ellos, pese a que teniendo algo tan serio delante de ellos como la muerte, dicen, el Dios al que nosotros servimos, Él nos librará. Pero si no nos librara, o sea, no le dicen a Nabucodonosor, no te preocupes, no desafían a Dios. Porque en otro caso, ellos podían haber como desafiado a Dios, decir, no, tú puedes lanzarnos porque Dios nos va a salvar. Y eso a veces nos equivocamos en la iglesia porque creemos que podemos ordenarle a Dios a que haga esto, y a veces usamos palabras indebidas y decretamos y ordenamos a Dios. ¿Y qué dice en su palabra? Que debemos pedir con todo ruego y súplica, no con órdenes. Imagínense que ellos, estando con la muerte al frente, no lo hicieron, ni por desesperación aún lo hicieron. ¿Por qué? Porque no es la manera. Por eso dice de nuestro Señor Jesucristo, dice, con todo ruego y con toda súplica debemos dirigirnos a Él. Y es así como ellos prácticamente le están diciendo.
porque al decirle a Nabucodonosor, Él nos librará, pero si no nos libra, no nos arrodillaremos, están dejando que Dios, la soberanía de Dios, trabaje completamente sobre la voluntad de ellos. La voluntad de su corazón de ellos, que es la vida y querer seguir adelante, fue puesta atrás. Es tan dura la circunstancia como cuando nosotros leímos que nuestro Señor Jesucristo dijo, pasa de mí esta copa, ¿cierto? Pasa de mí esta copa. ¿Qué significa? Significa que si no pasaba la copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el caso de nuestro Señor Jesucristo, como el propósito era morir por nuestros pecados, sucedió. Seguimos. Y dice, versículo 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Qué significa esto? Amén. Esto significa que el único camino que existe para salvarnos es nuestro Señor Jesucristo. Ningún hombre que haya sido declarado con cualquier denominación de santo, qué sé yo, de diferentes maneras los califican en diferentes lugares, puede o tiene la capacidad de librarnos de la muerte. Y esto es la representación profética de los últimos tiempos. El único que te va a librar, que tú no seas quemado, porque ¿qué va a hacer la tierra en los últimos tiempos? Le dijo a Noé en el primer juicio. Hubo un primer juicio. Y recuerden que escrito está en Eclesiastés que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Hubo un primer juicio, va a haber un segundo juicio. El primer juicio fue con Noé, el segundo juicio será en el Apocalipsis. El primer juicio fue con agua y el segundo juicio será, ¿cómo dice? El segundo juicio será con fuego. ¿Se dan cuenta? Y todo será quemado. Todo será quemado. Y la única manera de ser librado de ese tiempo profético que está por venir, la única manera es cuando realmente nosotros honremos a Dios, cuando nosotros le creamos a Dios, cuando nosotros tengamos fe en Dios, cuando nosotros tengamos confianza en Dios, porque esta lectura que hemos hecho nos está mostrando todo lo que estos hombres hicieron: fe, confianza, le creyeron a Dios, dejaron que la soberanía de Dios obre en ellos, pusieron su voluntad detrás de la voluntad, primero la voluntad de Dios y detrás la voluntad de ellos. Ellos no desafiaron a Dios, se sometieron completamente. Y miren lo que Dios hizo. Dios honró a estos hombres. ¿Por qué? Como dice en 1 Samuel, Dios honra al que le honra. Y la honra, si bien es cierto, si yo me voy a un diccionario común, un diccionario dice es aprecio, estima, respeto. Pero aplicado en la palabra de Dios, el aprecio, la estima y el respeto es obedeciendo a Dios. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Dice, ¿me amas? Obedece mis mandamientos. Es todo lo que pido. Dices que me amas, dices que crees en mí, levantas tu mano y dices, sí, Señor, creo en ti, te reconozco en mi corazón, te expreso con mi boca. Entonces, si me amas,
obedece mis mandamientos. Y la honra, recuerden, es hacia adelante para tu prójimo y hacia arriba para Dios. Si tú haces esas dos cosas, tú como iglesia nunca más, tú siempre estarás en el camino de Dios y Dios escuchará tu oración, porque Él dice que Él escuchará cuando toda oración que sea dada esté conforme a la voluntad de Él. No nos olvidemos de eso, porque muchas veces hay personas que ofrecen la oración como el medio, no infalible, sino como el medio que va por encima de la soberanía de Dios, diciendo, ora y sucederá. La verdadera forma es ora y cree que sucederá, porque así dice la palabra. Pero déjale el resultado a Dios. El resultado es de Dios. El resultado no es tuyo. Ni tampoco significa que si oras un año, entonces sí va a suceder. Y si oro 6 meses, hay gente que dice, no oré lo suficiente. Si fuera que tienes que orar lo suficiente, entonces sería por tus fuerzas, por cuánto empujaste tu oración. Y no es por cuánto empujaste tu oración, es por cuánto entregaste este corazón, por cuánto lo humillaste, por cuánto hiciste tú y lo pusiste a los pies de Cristo, y realmente eres un cumplidor de la obediencia. En ese momento realmente Dios va a reconocerte, en ese momento Dios va a escucharte, en ese momento Dios va a saber que tu corazón está dispuesto a aceptar la voluntad de Él, y Él hará conforme a lo que Él decide. Así es. A veces el ánimo en el que vivimos nos hace pensar, nos hace creer que nosotros podemos hacer esto. Y yo he escuchado mucho eso. Desde el primer día que me convertí, siempre escuché, es que no han orado lo suficiente. Y yo decía ¿y Ana cuánto oró para tener a Samuel? Y hay muchas oraciones en la Biblia, muchas cortas y hay muchas largas. ¿Y Dios qué es lo que ha hecho siempre? ¿Qué ha querido demostrar? ¿Por qué a Gedeón no lo dejó ir con 2,000 hombres? ¿Por qué le redujo a los hombres? Para demostrarle que no es por la cantidad de hombres, no es por tus fuerzas. ¿Por qué atiende una oración tan simple como la de Ana, que no solamente la dijo entre dientes, y aún así el sacerdote se confundió y pensó que le había tomado? Pero ¿qué pasó? ¿Qué significó? Lo que pasa es que ella estaba quebrantada. ¿Y qué hizo después Ana? Y mire que lo más importante tal vez no es lo que Ana hizo en ese momento, porque Ana llegó llorando sin comer, dice la palabra, y llorando en balbuceo se quebrantó ante Dios. Y cuando se retiró después, dice que se fue alegre y comió. ¿Qué es eso? Eso es creer verdaderamente que su oración es así. Porque a veces decimos creo, pero salgo 2 veces más preocupado. Entonces, ¿dónde está esa manifestación de mi corazón que realmente creo? Dice que una fe sin obras es una fe muerta. La fe de Ana, ¿cómo se demostró la fe de Ana? Salió contenta y comió. Esa fue la mejor demostración, porque le entregó la carga a Dios.